Corrección del sobreviraje con propulsión por el conductor. Coche con motor delantero longitudinal y propulsión. A más velocidad en curva de la adherencia disponible en las ruedas traseras motrices, se produce sobreviraje. Para tratar de cortar y corregir si es posible el sobreviraje, el conductor decelera. Pero si el sobreviraje ha sido excesivo, el conductor gira el volante en sentido contrario, contra el volante, y acelera suavemente al recuperar la trayectoria. Gira de nuevo el volante en sentido de la curva para seguir el trazado correcto. Corregir el sobreviraje precisa habilidades del conductor. En conducción deportiva, con un piloto a los mandos del coche, se compensa el sobreviraje manteniéndolo controlado en curva, dosificando el acelerador y dando toques al volante siguiendo el trazado de la curva con el coche sobrevirando hasta el final. Corrección de la tendencia neutra con 4x4 permanente por el conductor. Coche con motor delantero longitudinal y 4x4 permanente. A más velocidad en curva de la adherencia disponible en las 4 ruedas motrices, deslizan simultáneamente. Es el comportamiento neutro. No se puede corregir directamente. Hay 3 opciones. Decelerar hasta que se estabilice y acelerar de nuevo. Frenar para provocar sobreviraje y corregirle. Provocar el sobreviraje girando el volante unos instantes en dirección contraria antes de la curva y en la dirección de la curva a continuación. Las sucesivas inercias generan sobreviraje que se ha de corregir. Es una técnica de competición. Con 4x4 se pueden lograr mayores velocidades de paso por curva, pero al límite de adherencia las exigencias para corregir alteraciones de trayectoria son bastante más altas para el conductor. Corrección de sobreviraje con tracción. Si con tracción aparece sobreviraje, es por haber poco peso en las ruedas traseras. Se acelera para transferir más peso a las ruedas traseras recuperando la trayectoria. Si se produce algo de subviraje, se acelera para compensarlo. Corrección de subviraje con propulsión. Si con propulsión no aparece subviraje, es por haber poco peso en las ruedas delanteras. Se acelera para transferir más peso a las ruedas delanteras recuperando la trayectoria. Si se genera algo de sobreviraje, se acelera para compensarlo. Relación entre el comportamiento en curva, la implantación y el reparto de pesos. Coche con motor delantero longitudinal y propulsión. Tendencia sobre viraje. Con esta implantación y centro de gravedad tras la caja de cambios, sobreviraje medio. Coche con motor longitudinal central y propulsión. Centro de gravedad tras los ocupantes, menos sobreviraje. Coche con motor longitudinal trasero detrás del eje y propulsión. Centro de gravedad sobre el eje, más sobreviraje. Coche con motor delantero transversal y tracción. Tendencia al subviraje. Con esta implantación y centro de gravedad más o menos sobre el eje delantero, subviraje medio. Con motor longitudinal delantero por detrás del eje y tracción, centro de gravedad en el motor, menos subviraje. Con motor longitudinal delantero por delante del eje y tracción, con el centro de gravedad próximo al eje delantero, más subviraje. Coche con motor delantero longitudinal y 4x4 permanente. Tendencia a comportamiento neutro. Con motor longitudinal central y 4x4 con un centro de gravedad detrás de los ocupantes, el comportamiento es neutro medio. Con motor longitudinal delantero y 4x4 con centro de gravedad hacia la caja de cambios entre neutro y subviraje. Con motor longitudinal trasero por detrás del eje y 4x4, centro de gravedad ligeramente por delante del eje trasero entre neutro y sobreviraje.
El sobreviraje exige habilidades de conducción que no están al alcance de todos, por lo que en los automóviles de calle, sea cual sea su implantación, se busca que al límite de adherencia la tendencia sea subviraje. Se logra con la adaptación de la geometría de la suspensión, dirección y el tarado y flexibilidad de sus diferentes complementos. Y también con selección de las presiones de neumáticos. Suspensión y neumáticos son dos aspectos determinantes en la estabilidad. Cuando el piso está mojado y la adherencia se reduce, la tendencia genérica en función de la implantación, ruedas motrices y reparto de pesos va retomando su protagonismo. Algunos detalles técnicos de estos coches. 6 cilindros en línea, inyección directa electrónica de gasolina, turbocompresor. 4 cilindros en línea, inyección mecánica continua, turbocompresor. 4 cilindros en línea, carburador, monocuerpo invertido. 4 cilindros en línea, inyección indirecta electrónica de gasolina, turbocompresor. 4 cilindros en línea, carburador de doble cuerpo invertido. 5 cilindros en línea, inyección mecánica continua. 4 cilindros en línea, inyección indirecta electrónica de gasolina, compresor volumétrico y turbocompresor. 6 cilindros en línea, inyección diésel, common rail, 2 turbocompresores de diferente tamaño. 4 cilindros horizontales opuestos, refrigerado por aire, carburador, monocuerpo invertido. Compensación de las tendencias genéricas en curva por presión de neumáticos en seco. La presión de los neumáticos afecta la estabilidad. Con más presión se reduce la deformación y deriva, mejorando el efecto de guiado. Con menos presión sucede a la inversa. Máximo sobreviraje. Propulsión con el motor longitudinal por detrás del eje. Centro de gravedad próximo al eje trasero. Se compensa parcialmente el sobreviraje con más presión en los neumáticos traseros. Si aparece subviraje, se decelera para corregirlo. Máximo subviraje. Tracción con el motor longitudinal por delante del eje. Centro de gravedad próximo al eje delantero. Se compensa parcialmente el subviraje con más presión en los neumáticos delanteros. Si aparece sobreviraje, se acelera para corregirlo. Máxima tendencia neutra. 4x4 permanente transaxle. Centro de gravedad en el centro entre los ejes. Se compensa parcialmente la tendencia neutra con más presión en los neumáticos delanteros para inducir sobreviraje y se corrige. Relación entre las barras estabilizadoras y la tendencia genérica en curva en seco. Como introducción, este comentario. El control de la inclinación del automóvil en curva se hace con las barras estabilizadoras antibalanceo. Cuanto más diámetro tengan, menos balanceo en ese eje y se precisa más adherencia para que no pierda la trayectoria el eje.
Con menos diámetro se permite más balanceo, pero se exige menos a la adherencia. Si se aumenta el diámetro de la estabilizadora en un eje, tiende a deslizar antes, y a la inversa. Se representa un automóvil con diámetro de la barra de estabilizadoras antibalanceo original. Se diseña para que en curva se logre la trayectoria correcta según las particularidades de utilización previstas por el tipo de coche. Más diámetro en la estabilizadora trasera. En las mismas condiciones, en la curva se induce sobreviraje. Más diámetro en la estabilizadora delantera. En las mismas condiciones, en la curva se induce subviraje. Con estos comportamientos se deduce que se puede utilizar las estabilizadoras como elementos de compensación de las tendencias genéricas en curva. Compensación de las tendencias genéricas en curva por flexibilidad de la suspensión, en seco. Vamos a ver aplicaciones de compensación del comportamiento genérico en curva adaptando el diámetro o sección de las barras estabilizadoras. Máximo sobreviraje, propulsión con el motor longitudinal por detrás del eje. Centro de gravedad próximo al eje trasero. Se compensa parcialmente el sobreviraje con estabilizadora delantera más gruesa. Si aparece subviraje, se decelera para corregirlo. Máximo subviraje. Tracción con el motor longitudinal por delante del eje. Centro de gravedad próximo al eje delantero. Se compensa parcialmente el subviraje con estabilizadora trasera más gruesa. Si aparece sobreviraje, se acelera para corregirlo. Máxima tendencia neutra. 4x4 permanente transaxle. Centro de gravedad en el centro entre los ejes. Se compensa parcialmente la tendencia neutra con estabilizadora trasera más gruesa. Para inducir sobreviraje y corregir. Compensación de las tendencias genéricas en curva por técnicas de conducción. Coche con motor longitudinal trasero por detrás del eje y propulsión. Compensación del sobreviraje. Si se prevé que puede haber sobreviraje, se decelera antes de entrar en la curva. Aumenta el peso en las ruedas delanteras y se gira la dirección acelerando. Si hay algo de sobreviraje, es más controlable. Coche con motor longitudinal delantero por delante del eje y tracción. Compensación del subviraje. Si se prevé que puede haber subviraje, se decelera ligeramente antes de la curva. Aumenta el peso en las ruedas delanteras y se gira la dirección acelerando suavemente. Si aparece subviraje, se decelera.